Bueno, hemos llegado a la unidad 6. En esta presentación vamos a hacer un encuadre general del segundo ciclo de reformas. Hemos organizado las 3 semanas destinadas a esta unidad, que es la que se concentra en la situación contemporánea del sistema educativo, de forma tal de ver en la primera semana cuestiones muy generales vinculadas con el marco normativo y las políticas generales de esta reforma que se inicia hacia el año 2003-2004 y que se plasma concretamente en la aprobación de la Ley de Educación Nacional actualmente vigente en el año 2006. En la segunda semana ver cuestiones vinculadas con la educación secundaria, que es el objeto de reforma que, como ya vimos en la unidad 5 y también en la 4, fue afectada principalmente por distintas políticas que el Estado argentino desarrolló desde mitad del siglo XX, sobre todo en lo que refiere, por un lado, a la desregulación de la educación privada, a los distintos circuitos que se fueron generando a través de esa desregulación académica, que planteaba ya Norma Pellegrini en un trabajo de 1988, que hacia el año 1982 había 92 planes de estudio vigentes en Argentina en el nivel secundario, tomando público, privado, y distintas modalidades, y lo nacional y lo provincial, ¿no? Y luego, por supuesto, la descentralización de la ley 24049, la fragmentación del nivel, con la EGB3 y la educación polimodal. Bueno, en la segunda semana vamos a ver cómo eso es regulado por esta reforma, y en la tercera semana vamos a ver el otro foco de reforma, que fue la formación docente en particular. O sea que la unidad 6 se va a concentrar en esos tres temas centrales de la reforma. Entonces, en esta primera presentación nos vamos a abocar principalmente a presentar precisamente en qué consistió este segundo ciclo de reformas educativas que se inicia hacia el año 2003-2004, ¿no? Vamos a poner la presentación para que todos podamos seguirla, ¿no? Entre los 2 años, 2004 y 2006, desde la presidencia de Néstor Kirchner se aprobaron 6 leyes de educación. Nosotros acá en la plantilla tenemos 3, en el guión están desarrolladas, están mencionadas las otras adicionales, que son leyes sustantivas, como la del Fondo Nacional del Incentivo Docente, la de 180 días de clase, la Ley de Educación Sexual Integral. Nosotros vamos a concentrar estas 3 por una cuestión de tiempo, también para secuenciar los contenidos, y además porque entre ellas se encuentran los aspectos académicos más sustantivos, ¿no? Sobre todo en la Ley de Educación Nacional. Lo que podemos destacar de manera crítica es que en este caso, en este ciclo de reformas, al igual que lo ocurrió en la década del 90, durante la recomposición de la moderna derecha, estas leyes carecieron de un diagnóstico integral de la realidad socioeducativa sobre la cual iban a legislarse, ¿no? Eso lo vemos en las 2 leyes, tanto la Ley Federal de Educación de 1993 como la Ley de Educación Nacional del año 2006. En ningún caso hubo ningún diagnóstico del sistema educativo al cual la ley reforma. Y en este caso es más criticable porque la ley careció de un diagnóstico del impacto de la anterior reforma, ¿no? El proyecto de ley fue presentado hacia mayo del año 2006, se inició un periodo de consultas muy criticable porque no hubo tiempo, porque era todo con prisa, en plazos muy acotados, y se aprobó la ley en diciembre de ese año, ¿no? Y comenzó la reforma en el año 2007. Nuevamente, la otra crítica que le hacíamos a la ley federal aplica en este caso la ausencia de una planificación factible, ¿no? La ausencia de un horizonte de tiempo lógico y razonable en función de la reforma previa, ¿no? Al no haber un diagnóstico del impacto real que tuvo, tampoco se podía ver la capacidad administrativa, de gobierno, los recursos necesarios, digamos, para implementar la reforma. De todas formas, acá destacamos 3 leyes importantes, todas ellas, porque modificaron nuevamente la realidad socioeducativa del país. La Ley de Educación Técnico Profesional intentó aquí recomponer una modalidad que había sido desatendida desde el punto de vista normativo y desmantelada desde el punto de vista fáctico, que era la educación industrial, la vieja educación industrial, educación técnica, actual, la terminología más contemporánea, educación técnico profesional, ¿no? La ley de esta manera viene a organizar una modalidad que había sido
transferidas junto con las escuelas secundarias entre el año 1992 y el año 1994, y que cada provincia hizo cosas distintas al respecto, ¿no? Entonces la ley trata de darle centralidad al Instituto Nacional de Formación de Educación Tecnológica, el INET, que va a tener dos funciones. Por un lado va a administrar el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones de Educación Técnico Profesional, y va a llevar por otra parte el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional, ¿no? Esas instituciones se van a organizar en dos circuitos formativos: las escuelas de nivel secundario, los institutos terciarios de educación profesional que van a dar títulos, y por otro lado, todos los centros de formación profesional que van a dar certificaciones, ¿no? Tenemos tres tipos de instituciones distribuidas en estos dos circuitos. Y para que tengan validez, todas ellas tienen que estar incluidas en el registro federal que maneja el INET, y los títulos y certificaciones respectivos tienen que estar incluidos en este catálogo nacional de títulos, ¿no? Este es el punto quizás más destacable, porque trata de dar un ordenamiento a la situación que existía, ¿no? Porque el Estado Nacional desconocía lo que las provincias hacían al respecto, y hoy por hoy hay un catálogo, una especie de nomenclador nacional que el INET desde entonces administra, y que es una de las cuestiones que sigue siendo objeto de actualización periódica por parte del nivel federal de gobierno. Segunda de las leyes mencionadas acá, dice año 2005, pero la ley fue promulgada en el año 2006 en realidad. Aquí podríamos haber puesto 2006. Es una ley muy importante, la Ley de Financiamiento Educativo, una ley que establece una de las cuestiones claves ausentes en el primer ciclo de las reformas. Establece la obligación de una paritaria nacional docente que debe ser convocada anualmente entre el Estado federal y los estados provinciales y los sindicatos con alcance nacional, ¿no? Eso es algo que no pone a discusión y que es una de las cuestiones más destacables de esta ley. Es una ley que tenía una programación, digamos, hacia el año 2010, debía incrementarse la inversión conjunta en materia educativa y de ciencia y tecnología hasta llegar al 6% del Producto Bruto Interno Nacional, y debía haber sido continuada por otra ley desde el año 2010 que plantea un horizonte, por ejemplo, al año 2020. Eso no ocurrió, la ley quedó entonces agotada en ese periodo, ¿no? El otro punto que podemos destacar aquí también de esta ley es que quizás debería haber hecho un cálculo un poco más acertado, más efectivo en términos del costo de la reforma que iba a suponer la ley que le sigue en esta plantilla, que es la Ley de Educación Nacional, ¿no? Pero bueno, al no haber un diagnóstico, tampoco hubo una previsión presupuestaria razonable para todo lo que se podía transformar, o lo que supondría en términos de erogación presupuestaria, transformar al sistema educativo tal como lo prevé la ley que sigue, que es la Ley de Educación Nacional. La ley derogó a la Ley Federal de Educación, luego de 3 años de vigencia, ratifica la organización descentralizada del sistema educativo, mantiene los 3 niveles de gobierno, o sea, el federal, el nacional y el jurisdiccional, precisamente porque las jurisdicciones siguen siendo responsables de la administración de sus sistemas educativos respectivos. La ley, al igual que la Ley Federal de Educación, en su artículo primero, establece que reglamenta el ejercicio del derecho a la educación reconocido, garantizado por la Constitución Nacional en su artículo 14, y todas las otras cláusulas constitucionales que fueron incorporadas con la reforma de 1994. Si leemos los artículos 1 y los artículos de ambas leyes, de la Ley Federal y de la Ley de Educación Nacional, vamos a ver que las dos, lo primero que establecen, artículo 1 respectivamente, es que reglamentan el ejercicio del derecho a la educación en el país, ¿no? Por eso es lo primero que tenemos que pensar, cómo tenemos que pensar y definir estas leyes. Son leyes que vienen a regular el ejercicio de un derecho en el ámbito de la Argentina, que está reconocido y garantizado por la Constitución, no por la ley. Importante que lo tengamos presente. La ley regula el ejercicio de un derecho reconocido y garantizado por nuestra Constitución Nacional. La ley, a diferencia de la ley federal, fija algunos contenidos curriculares comunes. Eso lo tenemos detallado en el guión de la clase, y también hace una transformación importante en la estructura académica, extiende el rango de obligatoriedad, ¿no? La ley plantea 4 niveles educativos,
3 de ellos son de asistencia obligatoria, en la mayoría de los casos de educación inicial, o sea, sala de 4 y sala de 5 es de asistencia obligatoria, y todo el nivel primario y todo el nivel secundario, o sea, con lo cual está retomando los nombres previos, ¿no?, que tenían estos niveles educativos previos a la ley federal. Y mantiene el nivel superior con los 2 sectores, terciario y universitario. Y por otro lado, en términos de estructura académica, la ley regula o establece 8 modalidades educativas, ya sean estas definidas en términos curriculares o de organización institucional, ¿no? Por eso algunas son modalidades de tipo estrictamente curricular, la técnico profesional, la educación artística, la intercultural bilingüe, y otras en realidad son regímenes especiales de la educación común, por ejemplo, la educación rural, domiciliaria, hospitalaria, ¿no? Pero en términos de la ley, en su artículo 17, la ley es muy clara, dice, bueno, para esta ley las modalidades son aquellas que se definen por cuestiones curriculares como aquellas que refieren a aspectos organizativos institucionales de la educación común, ¿no? Hubo una enmienda a la ley que es la que establece la sala de 4 como obligatorio, pero pensemos que esas enmiendas se encuadran en esta ley, ¿no? La ley, tenemos que leerla en su conjunto, nos establece la obligatoriedad desde la sala de 4 hasta la conclusión de la escuela secundaria. Y aquí viene el punto más problemático desde mi modesto entender de esta ley, porque si había algo que tenía que resolver la Ley de Educación Nacional era la duración de los diferentes ciclos y niveles de la educación común obligatoria. La ley, en su artículo 134, prevé 2 opciones de educación primaria y de educación secundaria. Una que está aquí en amarillo, o sea, 7 años de educación primaria y 5 años de educación secundaria, y otra que está en naranja, 6 de primaria y 6 de secundaria. Con lo cual, lo que hace la ley en realidad es dejar sin definir dónde se ubica el 7º año de escolaridad en todo el país, ¿no? La idea original era que se resolviera precisamente ser el punto crítico, ¿no?, de la anterior EGB3, ¿no?, dónde estar, si estaba en la primaria o pasaba a la secundaria, ese 7º grado, que históricamente era parte del nivel primario, ¿no? La ley no lo resuelve, al contrario, legaliza una situación de diferenciación educativa en todo el país, ¿no? Las provincias legalmente pueden optar por una opción de estructura académica o por otra. Y eso es muy cuestionable porque realmente era algo que ni siquiera la ley federal lo planteaba. La ley federal no decía que la EGB tenía que durar diferente en cada provincia. Eso fue la implementación, ¿no?, el rol subsidiario del Estado, que llevó a su retracción y a que cada provincia hiciera lo que pudiera con la aplicación de la EGB y de la educación policular. En este caso, la ley lo permite esa diferenciación. Lo cual es bastante criticable desde el punto de vista del derecho a la educación, ¿no?, que son los conceptos centrales de nuestra asignatura, porque no es lo mismo 7 años que de educación primaria que 6, porque no son equivalentes los propósitos formativos de la educación primaria con los de la educación secundaria. La educación primaria es la educación de base, la educación básica, ¿no?, la educación de fundamento. Justamente, y eso aquí lo saben muy bien los estudiantes del profesorado de psicología, porque atañe un periodo crítico del desarrollo evolutivo y emocional e intelectual de las personas. La educación secundaria, por su parte, apunta a la formación ciudadana, a la formación para el trabajo, a la formación propedéutica para seguir estudiando en niveles superiores, o sea que no da igual que la duración sea diferente, ¿no? Y eso, fíjense cómo lo resolvieron las provincias, ¿no? Aquí tenemos en la primera columna las distintas regiones geográficas en materia educativa que tiene el país: la región centro, la región sur, la región del noreste, la región del noroeste y la región del sur. Pues bien, 12 provincias, 12 jurisdicciones provinciales adoptaron el modelo de 6 años de primaria y 6 años de secundaria, mientras que otras 12 jurisdicciones adoptaron 7 años de nivel primario y 5 de secundario. En estos casos, en este último caso, como la educación secundaria en su modalidad técnico-profesional tiene que durar 6 años, aquí también tenemos un 6º año para esa modalidad de educación técnico-profesional en el nivel secundario. Fíjense cómo aquí vuelve a diferenciarse, ¿no?, la duración
del sistema educativo en sus niveles obligatorios, ¿no? Vamos a pasar a algunas cuestiones del gobierno, ¿no? Podemos criticar muchos aspectos más vinculados con las cuestiones académicas, ya que esta reforma y del artículo 134, prefiero que leamos la bibliografía y que leamos la guía de esta semana para plantear así algunas de las cuestiones problemáticas en función de este encuadre general que damos en esta presentación, ¿no? Vinculados al gobierno habíamos dicho que la Ley de Educación Nacional mantiene los tres niveles, a nivel federal, a nivel jurisdiccional y a nivel nacional. Este último, en cabeza del Ministerio de Educación, asume aquí dos funciones que la diferencian a la Ley de Educación Nacional en relación con la Ley Federal de Educación. ¿Por qué? Porque le otorga al Ministerio la responsabilidad de actuar ante una emergencia educativa. De declarar la emergencia educativa si alguno de los niveles de la educación obligatoria tienen tantos problemas que ponen en riesgo el ejercicio del derecho a la educación. En esos casos, el Estado Nacional, a través de su Ministerio de Educación, debe intervenir para que la provincia garantice la educación obligatoria y el derecho a la educación en esas circunstancias críticas, ¿no? La otra cuestión, y acá, bueno, aquí sí se asemeja mucho la ley en esta competencia que le da el Estado Nacional a un rol principal del Estado. En este aspecto podríamos decir, sí, acá hay un fuerte compromiso, ya sea que se trate de una inundación, de una catástrofe natural, de una huelga de muchos meses, el Estado no puede desentenderse, ¿no? Esto es algo que ya estaba planteado en el artículo 5 de la Constitución, tal cual nosotros lo interpretamos en nuestra clase respectiva, en nuestras semanas vinculadas con la unidad 3 del programa, ¿no? Como el Estado Nacional tiene ese compromiso de garantizar la vigencia de las instituciones provinciales cuando éstas estén en riesgo, ¿no? La ley en este caso está en consonancia con esa disposición constitucional. Por otro lado, el Ministerio tiene que actuar cuando hay alguna disputa en materia de la aplicación de la reforma. Acá es como una especie de respuesta, ¿no?, reactiva, para que no ocurra lo mismo que ocurrió con la Ley Federal de Educación, que cada provincia hizo adaptaciones diferentes, porque no acordaba. De hecho, hubo jurisdicciones como Neuquén o como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en los años 90 no aplicaron la reforma académica, la EGB, perdón, y la educación polimodal, en sus jurisdicciones, y mantuvieron la estructura educativa académica previa, ¿no? Esto no puede ocurrir. La ley en esto dice, bueno, si hay alguna disputa en materia de aplicación de la reforma, el Ministerio debe intervenir. Aquí vemos, por otro lado, en el nivel federal, este federalismo de concertación que habíamos presentado en las bases constitucionales, ¿no?, cuando estábamos en la unidad 3, ¿no? El Consejo Federal, que ahora vuelve a llamarse como originalmente se llamó cuando fue creado en el año 1972, Consejo Federal de Educación, ya no es más de cultura, vuelve a ser el mecanismo donde a través del acuerdo las provincias deben establecer diferentes lineamientos curriculares, institucionales, de evaluación, y de acuerdo para que sean aplicadas en sus jurisdicciones, ya sea como diseños curriculares, organizaciones institucionales. Con la diferencia que nos la da el artículo 118 de la Ley de Educación Federal, que todo lo que se llame resolución del Consejo Federal es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Acá tenemos un fortalecimiento de este nuevo Consejo Federal, ¿no? Su composición sigue siendo análoga a la anterior, a la Ley de Educación Nacional. Está compuesto por el Ministerio de Educación de la Nación, las autoridades educativas de cada jurisdicción y 3 representantes del Consejo de Universidades, este organismo que había sido creado en 1995 por la Ley de Educación Superior, que sigue vigente y que me parece importante luego retomarlo. El Consejo Federal, según plantea su reglamento interno, debe tener 10 sesiones como mínimo al año, menos. En los 4 años precedentes sesionaba en distintas capitales de provincia. Hoy por hoy las sesiones son virtuales debido a las condiciones derivadas del confinamiento por la pandemia. Posee 3 consejos consultivos que se han puesto en marcha con distintos ritmos a lo largo de los años posteriores
de la aprobación de la ley, no fueron inmediatas sus puestas en marcha, y el reglamento interno, a su vez, del Consejo Federal estableció estas 5 regiones educativas que habíamos mencionado, la del noreste, la del noroeste, la de Cuyo, la del sur y la del centro, ¿no? Con las provincias que aquí están mencionadas en estas plantillas, quienes componen cada una, ¿no? Todas ellas participan en el comité ejecutivo del Consejo Federal y de ellas acuerdan ahí la designación del secretario general del Consejo Federal de Educación, que tiene como una organización administrativa muy consolidada, muy burocratizada en el sentido de funcionamiento permanente, ¿no?, del Consejo Federal. Cuando están las 24 autoridades jurisdiccionales, más los 3 miembros del Consejo de Universidades reunidos, conforman la Asamblea Federal, ¿no?, que es esta que se tiene que sesionar por lo menos 10 veces al año. Volvamos al Consejo de Universidades, lo habíamos mencionado en la presentación anterior, en el anterior video, ¿no? Había sido creado por la Ley de Educación Superior. Hoy nos vamos a tener un poquito más para compararlo al Consejo Federal por un lado con el Consejo de Universidades por el otro, ¿no? El Consejo Federal está compuesto, participa de él, perdón, el ministro de Educación a través de su secretario del área, el secretario de Políticas Universitarias, por eso las siglas CPU, con los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, que es un órgano previo a la Ley de Educación Superior. Fue creado en 1985 con el gobierno de Alfonsín, cuando retorna a la democracia, un organismo de coordinación del sector público, de las universidades nacionales, ¿no? Hoy lo constituyen también las universidades provinciales públicas, los institutos universitarios estatales forman parte del CIN. El Comité Ejecutivo del CIN participa, se integra, mejor dicho, este Consejo de Universidades. Por otro lado está la Comisión Directiva del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, CRU. Fíjense la fecha de creación, 1967, plena dictadura de Onganía. Onganía dictó una ley de facto, que fue la Ley de Universidades Privadas, que dio un marco básicamente a la creación de la mayoría de las universidades privadas en Argentina. Fue derogada precisamente en 1995 por la Ley de Educación Superior, que prácticamente replica todo lo dispuesto por esa ley de Onganía. La comisión directiva de este Consejo de Rectores de Universidades Privadas participa del Consejo de Universidades, y a su vez un representante del Consejo Federal de Educación lo integra, y uno por cada uno de los CEPRES, los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior. Fíjense acá en las regiones, acá tenemos 7, en la anterior plantilla veíamos 5, ¿no? Cómo el mismo sistema educativo tiene diferentes divisiones de su organización geográfica en función de la oferta o de los distintos criterios, ¿no? Esta es una modificación reciente de los CEPRES que tenemos en esta plantilla. Bueno, uno de cada una de estas regiones educativas de planificación de la educación superior participan en el Consejo de Universidades. Los CEPRES, tal como lo dijimos en nuestra presentación anterior, están integrados por las autoridades educativas de las provincias, más las instituciones universitarias ubicadas en esas provincias. Como vemos, la composición del Consejo de Universidades es sumamente compleja. Aquí está presente en esta plantilla. Y la composición del Consejo Federal de Educación también lo es, ¿no? Ambos consejos tienen representación uno en el otro. Hay un representante del Consejo Federal que integra el Consejo de Universidades, y hay 3 representantes del Consejo de Universidades que integran el Consejo Federal de Educación. Nosotros no queremos que ustedes memoricen esta composición, pero sí quisiera que nos quede presente que son ambos consejos las máximas instancias de gobierno del sistema educativo argentino. Por eso están aquí descritas, ¿no? Consejo Federal de Educación y Consejo de Universidades, ¿no? Ambos son las máximas instancias de gobierno de este sistema educativo tan complejo. A esto le tenemos que sumar, por supuesto, como otro organismo creado por la Ley de Educación Superior, la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la cual describimos en nuestra anterior presentación. Están en violeta tanto el Consejo de Universidades como la CONEAU, porque ambas son las únicas que creó la Ley de Educación Superior. El Consejo Federal fue creado en 1972, los CEPRES fueron creados por el gobierno de Menem en 1993, 2 años antes de la Ley de Educación Superior, y los otros organismos ya
los mencioné, 1967 para el GRUP, 1985 para el CIP, ¿no? Estos dos organismos están creados por la Ley de Educación Superior y siguen vigentes con las mismas funciones que se les había otorgado cuando fue aprobada la Ley de Educación Superior. Volvemos a la cuestión del Ministerio de Educación Nacional para seguir viendo las cuestiones del gobierno. El ministerio es el ámbito, según la ley, de fijación de las políticas, y aquí teníamos las dos resoluciones o funciones destacables, que sobre todo la segunda, es la que yo les decía, que lo asemeja mucho en este sentido a un rol principal en materia educativa, ¿no? Porque ahí está, cuando está en riesgo el ejercicio del derecho a la educación, en esas jurisdicciones el ministerio tiene que declarar la emergencia educativa y actuar. Es una competencia que hasta ahora nunca fue utilizada, ¿no?, por el Estado Nacional cuando hubo situaciones como en Neuquén, en el año 2010, de muchos meses sin clases, o en la provincia de Buenos Aires en los últimos años, o cuando no había suficientes vacantes para ingresar al nivel inicial, en algunas jurisdicciones, que todavía es un tema que persiste, o al nivel primario. Digamos, el Ministerio de Educación ahí pudo haber declarado la emergencia educativa y actuar para auxiliar a la jurisdicción, y hasta ahora nunca utilizó esta potestad. Con esto me gustaría concluir esta presentación, digamos, porque es mucha información normativa, y en esta primera presentación de la unidad 6 me gustaría que quede en claro básicamente esta profusión normativa. 6 leyes entre el 2004 y el 2006. De esas 6, una ley que regula el conjunto, ¿no?, que es la ley que regula el ejercicio del derecho a la educación y que reemplaza la ley federal y que nuevamente vuelve a modificar la estructura académica 13 años luego de la anterior modificación. Y en esta modificación legaliza la diferenciación al establecer o al permitir que las provincias opten por 2 opciones de duraciones para el nivel primario y para el nivel secundario. Y las provincias lo hacen. Tenemos 12 provincias con una duración de 6 y 6 años respectivamente, y otras 12 provincias con 7 años de primaria y 5 de secundaria. Fíjense lo complicado que es el panorama normativo y la ejecución de esas normas efectivamente por parte de las provincias cuando se implementa esta ley. Bueno, hasta aquí continuamos luego con la lectura y en la revisión básicamente del guión de clase, y a partir de eso revisamos un poco los planteos que están allí previstos.